Bueno, muchas gracias. Estoy honrado de poder hablar con ustedes y presentarles una visión de cómo Europa y un país como Francia, adentro de Europa, está planificando o está visionando los ejes estratégicos para la investigación agropecuaria. Sí, entonces la próxima, por favor. Va a ser un poco complicado. No Hay un remoto. Pero tal vez puede... No, había un remoto. Sí, pero ahora no. Alguien se lo llevó. Sí, gracias, recién. Yo no fui. Bueno, sí, un poco más, por favor. No hablas desde ahí y lo manejas vos. A ver. Voy sola. No es la mejor, pero... La primera cosa, me pidieron un poco explicar la organización de la investigación agropecuaria y de la ciencia y tecnología en general en Francia y en Europa, y yo le quería hacer una pequeña introducción en la complejidad de la construcción europea de un espacio europeo de ciencia y tecnología. Primera cosa que quería enseñarles es que en Francia tenemos dos tipos de institutos de investigación, las universidades y algunas de ellas que puse en verde. Bueno, el mapa no es esquemático, ¿no? Pero las verdes, que son las universidades de excelencia técnicas, que llamamos grandes écoles. Entre ellas hay institutos agronómicos importantes como París y Montpellier, por ejemplo. Pero además de esto, ¿sí?, tenemos institutos nacionales de investigación parecidos a INTA o a los INIAS de que hablamos hoy para el Cono Sur. Entre ellos un instituto generalista como el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica, pero también INRA y CIRAD y otros que tienen que vincularse con las universidades para que cada uno de sus laboratorios fueran laboratorios compartidos con universidades que son localizadas en varias ciudades. Entonces, eso es la primera idea de la complejidad francesa de las instituciones de investigación de ciencia y tecnología, y puse también unos números para INRA y CIRAD. INRA es el instituto originalmente para la agricultura francesa, mientras CIRAD era para agricultura para el desarrollo, y ya ve que hay un número de 1.800 investigadores en INRA, 800 en CIRAD. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Va a ser un poco más fácil así, creo. Otro asunto que quería introducir es que desde el año 2005 tenemos ahora una Agencia Nacional de Investigación, que es la agencia que maneja un presupuesto para convocatorias de proyectos. Y entonces los institutos nacionales ahora se quejan de no tener, de que su presupuesto está bajando, mientras normalmente esta agencia estaba pensada para empujar un ímpetu para excelencia científica a través de convocatorias de proyectos. Pero cuando miran los números de presupuesto, ven que en el 2015, 10 años después de su fundación, esta Agencia Nacional para la Investigación tiene un presupuesto anual que es casi del tamaño del presupuesto de CIRAD, y entonces eso es para todos los desafíos de la ciencia y tecnología en Francia. Y adentro de estos desafíos societales es que esa agencia está organizada con convocatorios de proyectos sobre esos 10 desafíos nombrados societales. Hay un desafío que se llama seguridad alimentaria, biorecursos, bioeconomía, ecosistemas productivos. Y el presupuesto anual es 16 millones de euros, que entonces para esos dos institutos este es el presupuesto que puede ayudar a los laboratorios, los equipos a tener más ambición de investigación, y el presupuesto está conocido por ser demasiado pequeño. Eso era para enseñar un poco cómo funciona, y lo que quiere decir es que ambos institutos y también la Agencia Nacional para la Investigación son los que piensan en las prioridades estratégicas para el futuro, y entonces los tres son importantes para pensar en esto, y también las universidades a través de Francia. Quería añadir
otra complejidad pasando al nivel europeo. A nivel europeo se trata desde principios de los años 2000 de construir lo que llamamos el espacio europeo de la investigación, European Research Area, con 28 países. No sé qué va a suceder con Gran Bretaña, probablemente ellos son un eje mayor en la ciencia y tecnología en la Unión Europea, y cuando salga Reino Unido va a ser un gran problema para ellos y para Europa también. Entonces, en este espacio europeo de la investigación tenemos agencias nacionales de financiamiento a través de convocatorias de proyectos nacionales en cada país. Puse unos 3, pero hay 20, probablemente alrededor de 20. La DFG para Alemania, la agencia que acabo de hablar para Francia. Y también hay institutos nacionales y universidades grandes como INRA en Francia o Wageningen en Países Bajos. Todo esto pertenece a este espacio europeo de la investigación, y el presupuesto del europeo tiene también un impacto sobre todo esto, porque la Unión Europea, la Comisión Europea, tiene un presupuesto que se llama un programa marco de investigación y desarrollo. Ahora es el 8º programa, que se llama Horizonte 2020, que se desarrolla para 7 años con un presupuesto de 80.000 millones de euros. Y adentro de esto hay también algo de excelencia en ciencia, el European Research Council, que sería parecido a la National Science Foundation en Estados Unidos, para 24.000 millones de euros sobre 7 años. Hay también algo sobre innovación industrial, y hay también los 10 desafíos societales, como parecidos a los de Francia. Bueno, fueron realmente la inspiración para los 10 desafíos que tenemos en Francia. El presupuesto es de 30.000 millones de euros para 7 años, y aquí hay un desafío número 2 que se llama también seguridad alimentaria, agricultura, industria forestal y marinera, y sostenible, y investigación sobre aguas. Y aquí ve que el presupuesto de este desafío es de 3.800 millones de euros por 7 años, que si divido sería alrededor de 5.000 o 500 o 600 mil millones de euros, que es parecido al presupuesto de INRA o de CIRAD. Entonces, ven que esto es importante, pero también no es lo único de la investigación europea. Por eso, lo que decidió la Comisión Europea es de tratar de lo más posible de hacer una programación conjunta de las prioridades de investigación entre lo que está financiado al nivel europeo, lo que está financiado al nivel nacional, y aún hay niveles subnacionales, como en Alemania, por ejemplo. En Alemania es un país muy federal en que cada de los estados federados puede tener su agencia de financiamiento de la investigación. Entonces, esta complejidad lo tratan de coordinar a través de lo que llaman programación conjunta, como ERANET. No voy a entrar en la complejidad de esto, pero es que en que la Comisión Europea y las agencias nacionales ponen en el mismo presupuesto una contribución de cada uno para abrir unas convocatorias de proyecto, y al nivel superior hay Joint Programming Initiatives que manejan varios de esas convocatorias de proyectos. Solo quería mencionar que también hay una coordinación al nivel del G20 con el Belmont Forum, que maneja el dinero de las agencias nacionales, de la Comisión Europea y, por ejemplo, de fundaciones de fondos de investigación de Brasil, de Estados Unidos y de otros países, probablemente de Argentina también, pero no estoy seguro de esto. Entonces, eso es como el sistema funciona, es muy complejo, pero particularmente en esos niveles hay identificación de ejes estratégicos y prioridades científicas para la innovación en el sector agropecuario. He mencionado cuáles son los temas y las palabras que se usan para presentarlo. Entonces, ahora quiero entrar un poco en la sustancia, después de haber tratado de hacerles entender cómo está organizado todo esto. ¿Cuáles son las estrategias y las prioridades definidas a nivel europeo?
En este programa marco de la Comisión Europea hay varios nombres que son importantes. El primer concepto es la Knowledge-Based Bioeconomy, la bioeconomía basada en el conocimiento, que al principio era solo una manera de hacer moderno, de hablar de investigación agropecuaria en términos que parecían más modernos, pero ahora se vuelve mucho más en la visión de que la bioeconomía está basada en economía circular, donde las varias cadenas de valor están intermezcladas y hay sinergias entre ellas. Otro concepto muy importante es sistemas alimentarios sostenibles, y en esto ven que la noción de sistemas alimentarios se ha sustituido a la noción de agricultura, es decir, que es necesario pensar la innovación no solo desde el punto de vista de la producción primaria, sino al nivel de toda la cadena de valor, desde el productor primario hasta el consumidor. Y que entonces, detrás de esto que vamos a encontrar las convocatorias de proyectos para la innovación en semillas, pero tiene que ser pensado lo más posible con respecto a la sostenibilidad del sistema alimentario en general. Y añadieron también una nueva estrategia que se llama Food 2030, donde están poniendo mucho más enfoque también en nutrición y en la noción de consumidores, como lo introdujo el presidente Mauricio López. Es muy importante pensar en toda la cadena agroalimentaria desde el punto de vista de cómo evolucionan los comportamientos de los consumidores. Otro punto importante es que no solo la Dirección General de Investigación en la Comisión Europea maneja la investigación, la ciencia y la tecnología, la política de ciencia y tecnología agropecuaria, sino aún la Dirección General de Agricultura, la que es responsable de la política agrícola común de Europa. Después de la última reforma de 2013, una parte importante del presupuesto viene de la DG Agricultura y está manejada por ella. Entonces, la visión es que la investigación pública sobre los sistemas agropecuarios tienen que ser útiles para la definición de la próxima política pública de Europa, y ya sabemos que va a ser muy complicada la discusión después de la salida de los británicos, que eran contribuidores netos al presupuesto europeo en este tema, y entonces ya no sabemos si vamos a tener una política alimentaria común o ninguna política, o una política agroambiental. Hay varias opciones muy importantes que se van a decidir entre 2020 y 2022. Algo que quería poner en enfoque también es que con esta reforma de la política agrícola común pusieron mucho enfoque en lo que llaman el European Innovation Partnership. Nunca sé cómo traducir partnership en castellano, me disculpen por favor, para agricultura. Y aquí la idea es de poder financiar investigación e innovación para sectores o grupos de agricultores que definen y son ellos, los grupos de agricultores, que definen sus necesidades de conocimiento o de innovación. Es decir, poner al servicio de grupos de agricultores un presupuesto de investigación para que ellos definieran cuáles son sus propias prioridades de investigación. Y eso empieza a funcionar con estos grupos. Hay mucha complejidad en esto también. Algo en que yo también quería poner enfoque es que le he hablado de este concepto de Joint Programming Initiatives. Son las iniciativas que tratan de hacer un poco de coordinación y de estrategia al nivel de la complejidad de las agencias nacionales y europeas de financiamiento de la investigación. Y con el tema de agricultura, la única que está, hay una que es sobre Healthy Diets for Healthy Life, entonces regímenes alimentarios sanos para una vida sana, pero yo pongo más enfoque en lo que es agricultura, y la JPI, esa iniciativa de programación conjunta sobre agricultura, habla de seguridad alimentaria, agricultura y cambio climático. Con esto quiero decir que
El enfoque en cambio climático es muy estratégico en Europa, es una de las prioridades, y también habla de seguridad alimentaria, es decir, que ahora la ciencia y tecnología europea sobre los sistemas agropecuarios siempre tienen que decir que contribuyen a la seguridad alimentaria mundial, no solo por sus exportaciones, sino también viendo cómo no están contribuyendo negativamente a la seguridad alimentaria de otros países. Entonces, eso también es para mí muy importante ver que hay una prioridad importante puesta en esto. Esta iniciativa de programación conjunta tiene 5 temas. Seguridad alimentaria sostenible en el contexto de cambio climático. Entonces, esto es donde se reflexionan no solo los sistemas agropecuarios europeos, sino en el conjunto global. La intensificación sostenible de agricultura, un enfoque específico en biodiversidad y servicios ecosistémicos, la adaptación al cambio climático y la atenuación de gases con efecto invernadero. Entonces, ven que hay a la vez atenuación, mitigación, adaptación, un enfoque específico que es importante notar de biodiversidad y intensificación sostenible. Yo pienso que el enfoque en sostenibilidad no es solo como lo presentó el presidente Mauricio López, que cada país en el planeta tiene que poner su agenda en coherencia con la Agenda 2030 de los ODS, sino que también en Europa tenemos sistemas bastante productivos, pero con mucho impacto ambiental negativo. Entonces, una de las prioridades para las décadas que vienen es cómo mantener la capacidad productiva, pero con una disminución radical del impacto ambiental de nuestros sistemas. Y quería mencionar también otros enfoques de esta iniciativa de programación conjunta, particularmente el asunto de suelos y de la secuestración del carbono orgánico del suelo, que es uno de los enfoques para sostenibilidad y para mitigación y adaptación a cambio climático que parece importante. Una última, a nivel europeo, una última reflexión sobre la estrategia. ¿Cómo está establecida esta estrategia? Primero, es una negociación entre Estados miembros. Como siempre en Europa, los Estados miembros quieren contribuir al presupuesto europeo, pero quieren tener también que volviera a tener dinero para su propio país. Entonces, Europa no es un país, no es federal, es un poco más complicado, y entonces la negociación entre Estados miembros es la prioridad, es lo más importante, y a veces habla más de presupuestos que de sustancia. Hay participación de los stakeholders, unas consultaciones de los actores del sector, y también mucho lobbying de los institutos de investigación que quieren también tener oportunidad para sus propios investigadores, y de los sectores, de los sindicatos de agricultores. Entonces, la estrategia, el enfoque de esas estrategias no está primero. Hay un poco de perspectiva al principio, pero después es pura negociación entre todos esos actores, y eso es lo que quería poner en enfoque. Pero hay otro comité que es muy importante, que se llama el Standing Committee on Agricultural Research, que es un comité de representantes de la Comisión y de los Estados miembros, y trabajan sobre anticipación para poder guiar un poco esa negociación. ¿Cuántos? 5 minutos. Hola. Disculpen. Voy a tener que hacer un poco más rápido sobre Francia. Con respecto a este grupo, es el grupo que hace regularmente unos informes de meta-análisis de las perspectivas que existen en el mundo y en Europa en particular, a través de un Foresight Expert Groups. Y por ejemplo, yo participé en el informe sobre la producción sostenible y el consumo sostenible de alimentario en un mundo con límites de recursos, y el último informe era sobre bioeconomía. Entonces, para quedarme en los 5 minutos, tenía tres slides sobre Francia. ¿Cómo decírselo? Yo creo que
algo que es muy importante para la investigación en Francia ahora es el enfoque sobre la necesidad de una transición o de una transformación profunda de la trayectoria de innovación y de los sistemas. Y eso no habla solo de una reconcepción agronómica de los sistemas, y, añadiendo mucho más ciencia ecológica y también biología fundamental, pero mucha ecología en la trayectoria de innovación agronómica. Por ejemplo, eso está vinculado con el enfoque que hizo el presidente López sobre microbioma, desde los microorganismos del suelo hacia los microorganismos de nuestros intestinos. Hay una continuidad del microbioma que va a ser importante si queremos hacer innovación agroecológica, así lo llamamos en Francia, para reconcebir los sistemas. Entonces no es solo ajustar los sistemas, sino reconcebir nuestros sistemas agropecuarios. Y, por ejemplo, habla de reconexión de los sistemas pecuarios con los sistemas agrícolas y en áreas muy especializadas, ver cómo se podría rediversificar. Uno de las ejes prioritarias en Francia es la posibilidad, cómo vamos a poder reducir drásticamente la cantidad de pesticidas que utilizamos. Pero cuando hablo de transición no hablo solo de la transición técnica, sino también de analizar la viabilidad económica y la factibilidad social y financiera de la transición. ¿Cuáles son los riesgos para los agricultores de esa transición? Y cómo vamos a poder valorizar con la diversidad en los ecosistemas productivos para no solo enfrentarse con economías de escala, sino también poder valorizar económicamente diversidad y complejidad. Yo quería decir que eso significa que detrás del tema que se llama en Francia agroecología, hay un alto contenido en ciencia y tecnología, digital, robotización y ecología son muy importantes para poder reconciliar esos sistemas. Una idea que quería añadir es que si hablamos de esa transformación de los sistemas de producción primaria, también no va a poder suceder si no hay transformación del sistema alimentario en todo, porque los drivers del cambio para la agricultura están río abajo. Por eso se habla de una sustentabilización global del sistema, de toda la supply chain, de la cadena de valor, y habla entonces no solo de la innovación agrícola, sino también de los nuevos procesos de transformación industrial y también de la innovación de usos, de que hablamos mucho. Y en la innovación de usos no hablamos solo del consumidor individual, sino también de la manera en que a través del digital los consumidores se juntan en organizaciones colectivas para cambiar los modos de consumo, por ejemplo, en circuitos cortos o cosas parecidas. Y entonces, creo que no podemos hablar de la innovación agrícola sin entender cuáles van a poder ser los nuevos business models en la industria agroalimentaria. Habla de nueva creación de valor y de nueva repartición de valor a través a lo largo de la cadena de valor. Y habla también de las nuevas relaciones entre los actores del sistema alimentario, de la uberización posible de la industria de insumos, pero también de la industria agroalimentaria. Eso todavía no puedo ilustrar tan bien, pero todos los actores en Francia hablan del riesgo de la uberización de toda su industria. Un último tema sobre bioeconomía. Bioeconomía en la discusión francesa habla mucho de la economía circular, de lo que llamamos en inglés cascading effects, de valorar los efectos de sinergia y complementariedad, probablemente sobre todo en una estrategia territorial para el desarrollo rural. Entonces no es bioeconomía para decir agricultura moderna, sino para valorizar esas sinergias y las posibilidades de diversificación. Eso eran mis conclusiones sobre desafíos mayores. Yo creo que no hablé mucho del tema social, pero el tema social es ahora muy presente en Francia. Las consecuencias sociales de la necesidad de reconversión de muchas de las cadenas de valores a causa del cambio climático, a causa de la competencia internacional. Tenemos que anticipar los daños sociales y territoriales, pero también la resistencia al cambio y por eso tenemos una necesidad de anticipación. Quería hablar también de la velocidad relativa de los cambios sociales, técnicos y ambientales, ya introducido por el presidente López,
pero es muy importante saber que a veces los cambios ambientales van a ser mucho más rápidos que los cambios sociales. Entonces, esa desincronización va a ser muy importante. Otro tema para nosotros es que todos queremos diversificación en Europa, aún las grandes empresas como Danone, pero la economía está manejada por economías de escala, y eso es una tensión muy grande. Y para no tomar el tiempo de vosotros, quería añadir que también tenemos que anticipar cómo vamos a poder reflexionar en la transformación local, la transición local de nuestros sistemas para más sostenibilidad, a la vez que están integrados en cadenas de valor desterritorializadas. Y último punto, tenemos muchas preguntas sobre el papel del sistema público de investigación, porque él tiene que explorar trayectorias de innovación que los actores privados no exploran, pero a la vez tiene que mantener una capacidad pública de pericia en las innovaciones desarrolladas por privados, por ejemplo los OGMs. Y esta tensión es muy importante para presupuestos que están cayendo. Disculpen, por favor, que yo no he hablado demasiado. Muchas gracias.